Palacio del Louvre, París. Agosto de 1392. En los corredores del Palacio Real se escucha un grito. Agudo. Aterrorizado. Inhumano. Los guardias corren hacia la fuente. Y encuentran al rey de Francia. Carlos VI. De 24 años. Acurrucado en una esquina. Temblando. Gritando a cualquiera que se acerque. No me toquen. Soy de vidrio. Me romperé. Me haré pedazos. Los cortesanos se detienen. Confundidos. Horrorizados. Porque el rey no está bromeando. Su rostro está contorsionado de terror genuino. Sus ojos están salvajes. Completamente convencido de que su cuerpo, su carne, sus huesos, están hechos de vidrio. Frágil. Delicado. A punto de romperse con el más mínimo contacto. Y esto no es un episodio breve. No es una fantasía pasajera. Es el comienzo de una locura que durará décadas. Que paralizará a Francia. Que convertirá a uno de los reyes más prometedores de Europa en un hombre que literalmente teme su propia existencia. Bienvenidos a la historia de Carlos el Loco. El rey de cristal. El hombre que vivió aterrorizado de romperse. Y cuya enfermedad mental destruyó un reino. Carlos nace en 1368. Hijo de Carlos V de Francia. Y desde el principio. Es un príncipe modelo. Inteligente. Guapo. Carismático. Todo lo que un futuro rey debe ser. Su educación es excelente. Aprende latín. Filosofía. Arte de la guerra. Y muestra talento en todo. A los 12 años. Hereda el trono cuando su padre muere. Pero es demasiado joven para gobernar. Así que sus tíos actúan como regentes. Controlando Francia mientras Carlos crece. Y cuando finalmente alcanza la mayoría de edad en 1388. Toma el poder con entusiasmo. Los primeros años de su reinado personal son prometedores. Carlos es popular. El pueblo lo ama. Los nobles lo respetan. Se casa con Isabel de Baviera. Tienen hijos. Francia prospera bajo su gobierno. Todo parece perfecto. Nadie imagina el horror que está por venir. Pero hay señales. Pequeñas. Fáciles de ignorar. Carlos tiene dolores de cabeza frecuentes. Migrañas que lo dejan postrado durante días. Tiene cambios de humor. Momentos de irritabilidad inexplicable. Episodios donde parece confundido. Perdido. Como si no supiera dónde está. Los doctores lo atribuyen al estrés del gobierno. A la responsabilidad del trono. Le recetan descanso. Sangrías para equilibrar sus humores. Hierbas para calmar los nervios. Y por un tiempo. Funciona. O al menos. Parece funcionar. Pero en agosto de 1392. Todo cambia. Carlos está cabalgando por el bosque de Le Mans con su séquito. Es un día caluroso. Sofocante. El sol es brutal. Han estado cabalgando durante horas. Y Carlos está cansado. Irritable. Sudando en su armadura. De repente. Un hombre emerge del bosque. Un mendigo. Sucio. Harapiento. Se lanza hacia el caballo del rey. Agarra las riendas. Y grita una advertencia incoherente. Detente. No vayas más lejos. Te traicionarán. Morirás. Los guardias apartan al hombre violentamente. Pero el daño está hecho. Carlos está alterado. El incidente lo ha perturbado profundamente. Ordena que continúen. Pero está nervioso. Mirando a su alrededor. Saltando ante cada sonido. Y entonces. Uno de sus pajes. Medio dormido por el calor. Deja caer su lanza. Cae contra la armadura de otro jinete. El metal choca contra metal.
Un sonido fuerte. Repentino. En el silencio del bosque. Y Carlos pierde la razón. Grita. Desenvaina su espada. Y ataca. No al enemigo. Porque no hay enemigo. Ataca a sus propios hombres. A su séquito. A sus amigos. Cortando. Apuñalando. Gritando que son traidores. Que vienen a matarlo. Que debe defenderlos. Mata a 4 hombres antes de que puedan detenerlo. Hiere a varios más. Y cuando finalmente lo desarman. Cuando lo sujetan. Colapsa. Desmayado. Agotado. Con sangre en las manos. Sangre de hombres que amaba. Hombres que confiaban en él. Muertos por su propia espada. Lo llevan de vuelta a París. Inconsciente. Cuando despierta. No recuerda nada. Nada del ataque. Nada de las muertes. Solo sabe que algo terrible pasó. Que hay sangre que no puede lavar. Y que algo en su mente se rompió. Permanentemente. Los doctores llaman a este episodio un ataque de locura temporal. Causado por el calor. Por el estrés. Por los humores desequilibrados. Dicen que con descanso. Con tratamiento. El rey se recuperará. Volverá a ser normal. Pero están equivocados. Porque esto no es temporal. Es el comienzo. En los meses siguientes. Carlos tiene episodios más. Periodos donde no reconoce a su esposa. A sus hijos. Donde olvida que es rey. Donde cree ser otra persona. Un soldado. Un campesino. Cualquiera excepto él mismo. Tiene alucinaciones. Ve demonios. Escucha voces. A veces grita durante horas. Convencido de que está siendo atacado por fuerzas invisibles. Otras veces está catatónico. Inmóvil. Mirando al vacío. Sin responder a nada ni nadie. Y entonces. En 1395. Desarrolla la ilusión que lo definirá por el resto de su vida. La ilusión que es más extraña. Más específica. Más aterradora que cualquier otra alucinación. Carlos VI de Francia se convence. Absoluta. Irrevocablemente. De que su cuerpo está hecho de vidrio. La ilusión comienza sutilmente. Carlos se queja de que su piel se siente frágil. Delicada. Dice que puede sentir cómo se agrieta cuando se mueve. Que escucha tintineo cuando camina. Como cristales chocando. Nadie más oye nada. Pero Carlos lo oye. O cree que lo oye. Luego comienza a evitar el contacto. Cuando alguien intenta tocarlo. Retrocede violentamente. Grita. Les suplica que no se acerquen. Que no lo toquen. Porque si lo hacen. Se romperá. Se hará añicos. Y morirá. Los doctores intentan razonar con él. Le muestran su piel. Sólida. Normal. Carne y hueso. No vidrio. Pero Carlos no les cree. Para él. La evidencia de sus sentidos es más fuerte que cualquier lógica. Él sabe que es de vidrio. Puede sentirlo. Y nada puede convencerlo de lo contrario. Y la ilusión se intensifica. Carlos comienza a tomar precauciones cada vez más elaboradas para protegerse. Ordena que cosan barras de hierro en su ropa. Insertadas en la tela como un exoesqueleto. Para que si alguien intenta tocarlo. Toque el hierro primero. No su cuerpo frágil de vidrio. Las barras hacen que su ropa sea increíblemente pesada. Rígida. Incómoda. Pero Carlos insiste. Debe usarlas. Debe protegerse. Porque un solo contacto. Un solo golpe. Y se romperá en 1000 pedazos. Se niega a sentarse en sillas normales. Porque sentarse ejerce presión. Y la presión podría agrietarlo.
Así que ordena que construyan muebles especiales, acolchados con capas gruesas de tela, donde puede recostarse sin presión directa sobre su cuerpo de vidrio. Y más extraño aún, se niega a ser tocado por nadie. Ni siquiera por su esposa. Ni por sus médicos. Cuando necesita ser examinado. Los doctores deben hacerlo desde la distancia. Mirando. Nunca tocando. Porque tocar sería fatal. Pero hay una contradicción fascinante en su locura. Carlos no cree que todo su cuerpo sea de vidrio. Solo ciertas partes. Específicamente. Sus glúteos. Sus piernas. Su espalda. Las partes que podrían romperse si alguien lo empuja. O si se cae. O si se sienta incorrectamente. Sus brazos. Su cabeza. Parecen estar excluidos de la ilusión. O al menos. Son menos frágiles en su mente. Puede usar sus manos. Puede tocar objetos. Pero no puede ser tocado. Es una ilusión selectiva. Que sigue su propia lógica retorcida. Los historiadores médicos encuentran esto fascinante. Porque no es completamente aleatorio. Hay un patrón. Las partes que Carlos cree que son de vidrio son las partes vulnerables. Las que podrían romperse en una caída. Es como si su mente hubiera tomado el miedo normal a las lesiones. Y lo hubiera amplificado. Distorsionado. Convertido en esta ilusión elaborada. Y la higiene personal se vuelve imposible. Carlos se niega a bañarse. Porque el agua. Él cree. Podría ablandar su vidrio. Hacerlo más frágil. Más propenso a romperse. Así que pasan meses. Años. Sin que se lave. Su cuerpo desarrolla un olor terrible. Su cabello se vuelve grasiento. Enmarañado. Su piel acumula capas de suciedad. Pero él no permite que nadie lo limpie. No permite que nadie se acerque lo suficiente. Los cortesanos deben mantener distancia. Respirando por la boca cuando están en su presencia. Porque el olor es insoportable. Y su apariencia se deteriora. El rey de Francia. Una vez guapo. Elegante. Ahora parece un mendigo. Sucio. Con ropa pesada llena de barras de hierro. Caminando rígidamente. Como un espantapájaros mecánico. Aterrorizado de su propia sombra. Pero lo más trágico es que durante estos episodios de locura, Carlos tiene momentos de lucidez. Periodos donde la niebla se levanta. Y recuerda quién es. Ve lo que se ha convertido. Y el horror de esa realización es devastador. En estos momentos lúcidos, Carlos llora. Suplica perdón. Intenta gobernar. Intenta ser el rey que debía ser. Pero sabe. Sabe que la locura volverá. Que siempre vuelve. Y que cada vez dura más. Es más profunda. Más aterradora. Y sus cortesanos. Sus consejeros. Sus enemigos. Todos esperan. Esperan que la locura regrese. Porque cuando Carlos está loco, Francia está vulnerable. Y todos quieren aprovecharse. La ilusión del vidrio no es solo curiosidad médica. Es desastre político. Porque mientras Carlos cree que es de cristal. Mientras tiene terror de moverse. De ser tocado. De vivir. No puede gobernar. No puede tomar decisiones. No puede ser rey. Sus tíos retoman el control. Oficialmente como regentes. Ayudando al rey enfermo. Pero en realidad. Robando. Saqueando el tesoro. Acumulando poder. Y Carlos. En sus momentos lúcidos. Lo ve. Lo sabe. Pero no puede detenerlo. Porque la locura siempre regresa. Francia cae en guerra civil. Los borgoñones contra los Armagnacs. Dos facciones nobles luchando por controlar al rey loco.
Por ser los verdaderos gobernantes mientras Carlos vive en su mundo de terror cristalino. Miles mueren. La economía colapsa. Y todo porque el rey cree que se romperá si alguien lo toca. Y luego están los tratamientos. Los desesperados. Brutales. Inútiles tratamientos que los médicos medievales infligen a Carlos. Intentando curar su locura. Solo empeorándola. Sangrías constantes. Abren sus venas. Drenan litros de sangre. Creyendo que eliminarán los humores corruptos que causan la locura. Carlos. Ya débil. Se vuelve más débil. Más pálido. Más cercano a la muerte. Pero la locura permanece. Trepanación. Perforan su cráneo. Hacen agujeros en su cabeza. Para liberar los espíritus malignos que creen que causan sus alucinaciones. Carlos grita durante el procedimiento. No hay anestesia. Solo dolor. ¿Y cuándo termina? Cuando las heridas finalmente sanan. La locura sigue allí. Sin cambio. Exorcismos. Sacerdotes lo atan. Lo rocían con agua bendita. Gritan oraciones en latín. Presionan reliquias contra su frente. Todo para expulsar los demonios. Pero no hay demonios. Solo hay un cerebro roto. Y ninguna cantidad de agua bendita puede reparar química cerebral. Le dan pociones. Mezclas de hierbas. Venenos diluidos. Extractos de plantas venenosas que se supone equilibran la mente. Algunos lo hacen vomitar violentamente. Otros le dan diarrea explosiva. Ninguno cura la locura. Solo agregan sufrimiento físico al tormento mental. Y en los peores momentos. Lo encierran. Lo atan a su cama con cadenas. Porque en sus episodios más violentos. Se lastima a sí mismo. Se araña hasta sangrar. Se golpea la cabeza contra las paredes. Gritando que los demonios lo atacan. Que debe defenderse. Que debe escapar. Los sirvientes que lo cuidan viven en terror. Porque Carlos en sus momentos de locura violenta es peligroso. Ya ha matado. Ya ha herido. Podría hacerlo de nuevo. Así que lo tratan como animal salvaje. Manteniéndolo encerrado. Alimentándolo a distancia. Esperando que el episodio pase. Y durante todo esto. Durante décadas de esta tortura. Francia sigue funcionando. Porque debe hacerlo. El gobierno continúa. Las guerras se libran. Los tratados se firman. Todo sin un rey funcional. Todo con un hombre que cree ser de vidrio ocupando el trono. Pero hay momentos. Momentos extraños. Casi cómicos si no fueran tan trágicos. Donde la locura de Carlos muestra su creatividad bizarra. En 1405. Durante un periodo de lucidez parcial. Carlos asiste a un banquete. Pero insiste en estar de pie. No puede sentarse. Porque sentarse ejerce presión. Y la presión podría romperlo. Así que está de pie durante todo el banquete. 4 horas. Inmóvil. Comiendo con dificultad. Porque moverse demasiado podría agrietar su vidrio. Los cortesanos fingen que esto es normal. Que tener un rey que se niega a sentarse durante 4 horas es perfectamente razonable. Y desarrolla una obsesión con sus glúteos. Específicamente. Con protegerlos. Porque son. En su mente. La parte más vulnerable. La parte que se rompería primero si cae. Así que ordena que construyan ropa interior especial. Con acolchado grueso. Con protección extra. Como pañales de adulto llenos de relleno. Los sastres. Horrorizados. Obedecen. Crean estas prendas grotescas. Y Carlos las usa constantemente. Bajo sus ropas normales. Bajo las barras de hierro. Capas sobre capas de protección. Para su trasero de vidrio imaginario. Y se niega a montar a caballo. Porque montar implica sentarse.
Y sentarse en una silla de montar. Con el movimiento del caballo. Definitivamente lo rompería. Así que cuando debe viajar. Lo llevan en litera. Como un inválido. Como un objeto frágil. Porque eso es lo que cree ser. Los embajadores extranjeros que visitan la corte francesa quedan atónitos. Reportan a sus gobiernos sobre el rey loco. El rey que cree ser de vidrio. El rey que gobierna Francia mientras tiene terror de su propia existencia. Y Europa entera se pregunta. ¿Cómo puede sobrevivir Francia con semejante rey? La respuesta es. Apenas. Francia sobrevive apenas. La guerra de los 100 años continúa. Inglaterra invade. Gana victorias devastadoras. Agincourt en 1415 es masacre. La nobleza francesa es aniquilada. Y Carlos. En uno de sus periodos de lucidez. Escucha las noticias. Y llora. Porque sabe que su locura contribuyó. Que su incapacidad para gobernar dejó Francia vulnerable. Y su familia sufre. Su esposa. Isabel. Esencialmente abandonada. Carlos en sus momentos de locura no la reconoce. En sus momentos de lucidez la evita. Avergonzado. Así que Isabel busca consuelo en otros. Tiene aventuras. Hijos que probablemente no son de Carlos. Y nadie dice nada. Porque ¿qué puede hacer un rey de vidrio? Sus hijos crecen sin padre real. Ven a este hombre loco. Sucio. Aterrorizado. Y aprenden a temerlo. A evitarlo. El heredero. El delfín. Muere joven. Quizás de enfermedad. Quizás de tristeza. Quizás simplemente del estrés de ser hijo de la locura. Y Carlos vive. Décadas. En este estado. Alternando entre lucidez torturada y locura aterradora. Entre ser rey y ser prisionero de su propia mente. Entre momentos donde gobierna y momentos donde no puede ni moverse sin terror de romperse. En 1422. Carlos VI muere. Tiene 53 años. Ha reinado 42 años. Pero realmente. Solo gobernó tal vez 10. El resto fueron décadas perdidas. Décadas donde Francia estuvo sin rey efectivo. Donde un hombre de vidrio imaginario ocupó el trono mientras su reino se desmoronaba. Su muerte es recibida con alivio. No con tristeza. Francia está agotada. Agotada de la locura. Agotada de la guerra civil. Agotada de décadas de caos. Lista para cualquier cosa. Cualquier. Que no sea el rey de cristal. Y su legado es complicado. Porque Carlos no fue cruel. No fue tirano. Fue víctima. Víctima de una enfermedad mental que no podía controlar. Que nadie en su época entendía. Que trataron con tortura disfrazada de medicina. Y que finalmente. Lo consumió por completo. Los médicos modernos han analizado los síntomas de Carlos. Intentando diagnosticar retrospectivamente. Y las teorías son fascinantes. La más aceptada es esquizofrenia paranoide con ilusiones somáticas específicas. La esquizofrenia explicaría las alucinaciones. Las voces. Los periodos de catatonía. Los episodios de violencia. Las ilusiones somáticas. Específicamente el síndrome de Cotard o ilusiones similares. Explicarían la creencia de ser de vidrio. Estas ilusiones hacen que la persona crea que su cuerpo está transformado. Que es diferente de lo que realmente es. Y en el siglo XIV. Con el vidrio siendo un material nuevo. Fascinante. Valioso pero frágil. Tiene sentido que la mente enferma de Carlos lo eligiera como metáfora. Otros sugieren trastorno bipolar severo con episodios psicóticos. Los periodos de lucidez serían los intervalos entre episodios. Y las ilusiones serían características psicóticas durante las fases maníacas o depresivas. Y algunos proponen envenenamiento. Posiblemente arsénico o plomo. Administrado lentamente durante años.
causando daño cerebral progresivo. Lo que explicaría el deterioro gradual. Los episodios cada vez más frecuentes. Y las ilusiones cada vez más elaboradas. La verdad probablemente es combinación. Predisposición genética a enfermedad mental. Activada por estrés extremo del gobierno. Posiblemente exacerbada por tratamientos médicos que incluyan venenos. Todo creando tormenta perfecta de locura. Y la ilusión del vidrio. Aunque parezca única. No lo era completamente. Había otros casos documentados en la época. Otros nobles. Otros académicos. Que desarrollaron la misma ilusión específica. Se llamaba delirio de vidrio. Y era sorprendentemente común entre la élite europea del siglo XIV al XVII. ¿Por qué vidrio? Porque el vidrio en esa época era símbolo de transparencia. ¿Pureza? Pero también fragilidad. Era valioso. Hermoso. Pero fácilmente destruible. Para mentes bajo estrés extremo. Especialmente mentes educadas que conocían simbolismo. El vidrio se convertía en metáfora perfecta. Soy valioso pero frágil. Transparente pero fácilmente roto. Y quizás. Para Carlos específicamente. Era más profundo. Era rey. Debía ser fuerte. Indestructible. Pero se sentía débil. Vulnerable. Incapaz de cumplir su rol. Así que su mente creó metáfora literal. Soy frágil. Soy de vidrio. No me toquen. No esperen nada de mí. Porque me romperé. Era rendición. Disfrazada de ilusión. Una manera de su mente de decir. No puedo hacer esto. No puedo ser lo que necesitan que sea. Soy demasiado frágil. Demasiado roto. Por favor. No me pidan más. Y el resultado fue tragedia. No solo para Carlos. Sino para Francia entera. Porque mientras el rey de cristal vivía aterrorizado de romperse. Su reino se rompió. En guerra civil. En derrota militar. En caos económico. Todo porque un hombre creía ser algo que no era. Y nadie podía convencerlo de lo contrario.